Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Manuela Cabrales, una joven que vivió una situación límite y un milagro divino para cambiar su perspectiva divina. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que vamos a estar muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Manuela Cabrales es una joven de 25 años de nacionalidad colombiana. Es hija de Magali Ramírez y tiene dos hermanos menores. Su mayor sueño era irse del país para comenzar sus estudios universitarios en Alemania. Al llegar a Alemania, le diagnosticaron oncovasculitis, una enfermedad mortal que ataca los vasos sanguíneos de los órganos principales del cuerpo. Manuela tiene un gran testimonio de vida para contar sobre cómo Dios actuó en su vida y la sanó. Hoy conoceremos el testimonio de Manuela Cabrales. Quédate en Identidad. ¿Consideras que lo que haces en tu vida en parte es vanidad? Hoy tenemos a una nueva protagonista. Ella es Manuela Cabrales, una joven que aprendió a depender totalmente del Señor después de vivir una situación límite. Y por supuesto, ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Manuela, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Hola a todos. Hola, felices de tenerte y de que estés hoy en el programa contándonos tu testimonio porque realmente es sorprendente. Tu mamita estuvo aquí en Identidad, Magali Ramírez, pueden buscar así en Identidad su historia en YouTube al término de esta conversación. Pero mientras tanto, hoy estamos con nuestra protagonista maravillosa y donde vamos a aprender también y de cómo Dios siempre es el centro y cómo Dios se manifiesta en nuestra vida cuando se lo permitimos. Él está allí listo, dispuesto, deseoso a actuar, a obrar, pero también debemos clamar y permitirle que Él haga los milagros, porque la mínima duda impide ese milagro. Querida Manuela, cuéntanos, tú eres de Colombia, cuéntanos en qué parte de Colombia te encuentras, a qué te dedicas, cuántos años tienes, queremos conocerte de cómo estás actualmente. Bueno, yo soy de la ciudad de Villavicencio, es en el centro de Colombia, cerca a la capital, a Bogotá. Yo actualmente pues me dedico a ser profe, soy profesora de técnica vocal, pero también estoy estudiando licenciatura español e inglés en la Universidad Adventista aquí en Colombia. Tengo 25 años, sí señora, sí, ahorita actualmente pues estoy aquí viviendo con mis papás en la ciudad de Villavicencio. Excelente, bueno, que Dios siga allí bendiciendo tus dones, tus talentos con la música, con los idiomas, con la enseñanza también, que Dios siga allí guiando tu vida, sin duda tiene grandes planes, propósitos y sueños. Yo quiero que me cuentes, querida Manuela, cómo llegó el mensaje de la Iglesia Adventista, de Dios, de la palabra de Jesús a tu familia. Tengo entendido que ya hizo un cuarta generación, pero que se cuenta allí de la historia de cómo llegó ese legado tan importante, Manuela. Bueno, realmente llegó a mis bisabuelos. Ellos, aquí en Colombia se sufría algo muy terrible de la violencia. Entonces ellos se vinieron del Tolima para aquí, para los llanos. Estando aquí, llegó unos colportores a la casa de ellos, a las puertas de ellos, y al principio no querían aceptar el mensaje porque pues estaban muy cómodos en cómo estaban viviendo. Entonces, al final, mi bisabuela, ella aceptó el mensaje y desde ahí ella comenzó a orar mucho para que su esposo, o sea, mi bisabuelo, se convirtiera y el Espíritu Santo actuó ahí fuertemente, los dos se convirtieron, se bautizaron y ahí sucesivamente mi abuelita también se bautizó, llegó el mensaje a mi mamá y por parte de mi papá también llegó por parte de un colportor a mi bisabuela, ella se convirtió, también su esposo se convirtió y mis abuelitos también.
zonas felices, por parte y parte, pasó lo mismo. ¡Wow! ¡Qué linda coincidencia y propósitos también del cielo! Para quienes están viendo, escuchando el programa recién, los colportores son como vendedores de literatura cristiana, también de salud, así que siempre están allí tocando puerta a puerta, entregando el mensaje, regalando literatura, ofreciendo también otra, porque a partir de esas ventas costean sus estudios, así que es fascinante allí el mundo del colportaje, del colportor, de los vendedores de libros, y de esta forma que haya conocido allí tu familia, en este caso tus bisabuelos, por parte y parte. Me encanta cómo Dios usa todos los medios, nos usa a nosotros, seres imperfectos, para llevar su mensaje, y es un hermoso privilegio, así que me encanta. Querida Manuela, sin embargo, estamos en este mundo, en esta tierra donde Satanás se deleita con el sufrimiento, con el dolor, provoca también muchas situaciones adversas en el ser humano, y te quería consultar también por uno de los momentos más complejos, más difíciles que has vivido tú también con respecto a tu salud. Tuviste un diagnóstico de una enfermedad fuera de tu país. Cuéntanos qué fue lo que sucedió, en qué contexto se dio y cómo Dios también empezó a obrar en tu vida lo que sucedió, Manuela. Bueno, este milagro siempre me hace llorar mucho, de hecho, cuando lo cuento, porque en este momento estamos contando el testimonio en varios lugares del país, siempre lloramos mucho porque es muy fuerte ver cómo Dios, la misericordia de Dios que tiene con uno, ¿cierto? Yo en ese momento estaba en Alemania, estaba fuera del país, estaba en la Universidad Adventista en Alemania, aprendiendo el idioma y también para estudiar. Iba a estudiar allá música y no, eso todo cambió de un momento a otro. O sea, uno está bien hoy, pero uno no sabe cómo va a estar mañana, ¿cierto? Y así fue como me pasó. Me comenzó con un sangrado nasal y un vómito. O sea, dos cosas que esos son muy comunes y puede pasar por cualquier cosa, y nunca me iba a imaginar que era esa enfermedad de tal gravedad. Yo me fui al médico, me dijo, tienes que tomarte exámenes, me los tomaron, fui al nefrólogo, me revisó, tienes que internarte, me internaron en Colonia, en la clínica universitaria, me hicieron todo en una semana, lo cual en Colombia toma meses, casi años, o sea, es muy, muy largo el proceso, y ella me tomó una semana nomás en ya hacer prácticamente todo. Intentaron revivirme los riñones una y otra vez porque los riñones salieron súper dañados en etapa 5 de lo más dañado que existe, simplemente 5% de funcionamiento nomás, no hay ninguna esperanza. Fue así hasta que dijeron tienes que entrar a diálisis, me pusieron un catéter acá y fue muy doloroso ese momento, fue muy difícil para mí porque tienen que empujar ese catéter con mucha fuerza y no podía porque es una enfermedad de tipo vascular y comienza a secar mucho las venitas. Y me hicieron las primeras diálisis, 5 horas comenzaron las diálisis, eran todos los días por la primera semana porque estaba muy mal por dentro. Comenzó así, hasta que dijeron, tenemos que hacer trasplante. Me trataron de poner unos rituximab, se llama el medicamento para revivir los riñones, pero no funcionó. Y comenzaron a hacer, no, vamos a hacer trasplante, tampoco se daban el trasplante. El seguro decía, no, eso no es urgente, solamente pagamos las diálisis que son urgentes, así que nada de trasplante, nada de nada. Y nosotros, bueno, yo en ese momento no sabía, o sea, mi mente, yo no sé qué pasaba por mi mente, pero yo decía que no tenía nada, que estaba súper bien, que tan solo era hacer trasplante y ya iba a seguir bien, como un lapsus mental hasta que yo caí en cuenta en sí de que tenía algo súper grave. Cuando caí en sí fue cuando mi mamá se volvió a Colombia en mayo, porque ella fue a estar conmigo allí. Cuando se devolvió yo caí a la realidad y dije, tengo algo terriblemente horrible, y yo dije, Dios, ¿qué pasó? Y comencé a hablar con Dios y decirle, necesito que me ayudes porque no sé por qué me pasó esto a mí. Y comencé como a tener esas peleas con Dios que a veces son necesarias, porque uno se pregunta muchas cosas y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero Dios tiene todas las respuestas. Y comencé a hablar con Dios, y Él me comenzó a dar como esa paz, esa tranquilidad. Y para más, que aquí en Colombia, si tú tienes la visa y todo y vas allá a otro país, es algo pues muy fuerte porque es muy difícil conseguirla. Y yo no me quería devolver. Entonces, lo primero que hizo Dios ahí fue, ve a casa, tienes que devolverte con tu familia. Entonces me puso esa tranquilidad. Dios abrió un vuelo humanitario también de una forma milagrosa
y me devolví a Colombia en julio de 2020, el 27 de julio. Llegué aquí, comencé a tener unos episodios horribles, me ahogaba todo el tiempo me ahogaba. Cada fin de semana no podía ni probar un poquito de agua y ni hielo, porque ya cualquier gotica se me iba al pulmón o al corazón, y eso me ahogaba por toda la noche de domingo, hasta el lunes que iba otra vez a la hemodiálisis. De hecho, aquí en mi brazo yo tengo como unos cacaches chiquiticos de lo que fue, porque antes se veía mucho más grande la fístula, pero ahí me hacían las diálisis 3 veces a la semana, 4 horas. Me sacaban los lunes 4 litros de agua de una vez porque me ahogaba tanto, tanto que no me dejaba dormir, no me dejaba comer, no me dejaba hacer nada. Nosotros dijimos, es la enfermedad, porque la enfermedad ataca riñón, corazón, pulmón, los órganos más principales y cerebro también, porque son órganos que tienen unos vasos muy chiquitos por donde pasan la sangre y esas ramificaciones pasan por todo lado y se llena todo el órgano. Y eso fue lo que pasó con mi riñón. Esa enfermedad comenzó a atacar cada vaso y lo explotaba, como si hubiera puesto como unas bombas. Y al crear esas explosiones, se crean unas cicatrices y ya no pasa sangre por ahí. Entonces es imposible para que esto vuelva a funcionar porque el órgano se vuelve blanco, 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 ya no funciona. Y a mí me dañó los riñones en 3 meses. O sea, podía pasar en cualquier momento al pulmón y de nuevo así. Entonces es como que si la persona sigue viva, sigue dañando, sigue dañando, sigue dañando. Entonces el riñón, como ya no funcionaba, pues estábamos en esto. El agua se iba para el pulmón, normalmente se va para las piernas, los brazos, la cara, pero a mí no, se me iba para el pulmón, para el corazón y no me dejaba hacer nada. Nosotros dijimos es la enfermedad, porque normalmente ese es el ciclo, riñón, pulmón y ahí sí pasa el corazón y así sucesivamente. Entonces, el doctor, el nefrólogo, me mandó muchos exámenes. Vamos a hacer exámenes porque tenemos que saber en qué parte está la enfermedad. Tenemos que hacer exámenes de todo. Entonces me hicieron exámenes de todo, de todo, de todo, de todo, todo. Así fue, me tomaron los exámenes de sangre en ese entonces, como era COVID, pues no podía ir yo al laboratorio. Vinieron a la casa, me tomaron el examen, se fue a Bogotá porque son exámenes muy especializados. Entonces aquí en Villavo pues aún no está eso tan avanzado. Se fueron, justo cuando se fueron me dio un episodio horrible, yo me comencé a sentir tan mal porque me estaba haciendo una terapia natural en el cuerpo, cuando de repente yo le dije, mami, ya no más terapia. Comencé a sentir como de las rodillas hacia abajo, como cuando tú te apuñalan con un cuchillo así súper fuerte, pero en todo el cuerpo, y no me dejaba ni hablar, no me dejaba sentir ni frío, ni calor, nada, no podía mover nada, me quedé paralizada completamente. Lo único que me funcionaba era la cabeza, porque los ojos no los tenía, lo tenía aquí como morado, la órbita de los ojos estaba así, no hablaba, me dolía al hablar, no podía mover nada de mi cuerpo. Fue media hora nomás, pero esa media hora fue muy decisiva para mí, porque yo digo, en ese momento sentí como Dios peleó por mí, porque yo estaba tirada en la cama, mis papás orando, diciendo salmos, yo también diciendo salmos, diciendo, Señor, por favor, mi hermanita Sarita dándome como gotitas de panela, como dulce en la boca, y yo no podía hacer nada, 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 nada. Y yo decía, uy, Señor, ¿qué me está pasando? No sé qué me está pasando, o sea, no sé qué está pasando por mi mente, ni por mi cuerpo, ni en este lugar, pero solamente sé que tú tienes el poder de todo y que tú puedes decirle al diablo que se vaya, porque tú ya venciste la cruz, o sea, es que él ya no tiene nada ganado, él ya perdió, solamente que lo que está haciendo aquí es solamente bataleando y haciendo sufrir a los hijos de Dios, pero él no tiene nada que hacer acá. Y cuando mi mamá comenzó a hacerme unas terapias de frío, 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 extremadamente frío, y caliente, caliente, extremadamente caliente, yo no sentía nada, nada, y me frotaba una y otra vez, me hacía, hasta que ya al final de la media hora comencé a sentir algo de frío, algo de calor, luego comencé a sentir más, luego comencé a sentir más, y luego ya comencé a hablar, luego comencé a mirar mejor, y yo dije, wow, Dios aquí me dijo, sí, Él peleó por mí aquí. Yo sé que lo que sea que pase, lo vamos a pasar con Dios porque se van a venir muchas cosas, porque en esto puede pasar de todo, pero Dios va a estar ahí.
Y Dios me dio esa paz, esa tranquilidad en ese momento. Llegaron los exámenes después, porque ya se habían ido. Nosotros dijimos, esta crisis es de pulmón, esa crisis puede ser de corazón, esa crisis es de la enfermedad. Pero en ese momento dijimos, algo pasó aquí, no sabemos qué, pero sabemos que Dios estuvo ahí. Llegaron los exámenes justo el día del cumpleaños de mi papá. Mi papá cumple el 28 de agosto. Ya habían llegado unos días antes, pero dijeron, no estamos seguros, porque eso no puede ser cierto. Mis niveles del sistema inmune estaban súper descontrolados, estaban súper arriba, súper abajo, o sea, oscilaban terrible. Normalmente siempre tienen que estar equilibrados y estaban súper terribles. Dijeron, eso no puede ser verdad. Tenemos que volvernos a Bogotá a mandar otra vez porque se equivocaron. Eso no es de Manuela. Volvieron, me tomaron sangre porque la respuesta había sido de que yo no tenía nada, de que yo estaba bien y la bacterióloga dijo, eso no es cierto. Nos mandaron a Bogotá, llegó nuevamente para el cumpleaños de mi papá y nos llegó la notificación. Y estábamos nosotros ahí cuando niveles de los sistemas inmune completamente normales. Ancavasculitis no existe, o sea, no hay enfermedad. Y nosotros quedamos, pero ¿cómo así? O sea, cuando llegan los milagros uno no los cree. Eso es lo más chistoso. Uno ora, y uno llega el milagro que Dios les responde a uno y uno no lo cree. En el momento quedamos como así y después dijimos, no, sí, Dios me sanó, o sea, Dios me quitó esa enfermedad horrible, ya no la tengo, ya no tengo riesgo de muerte porque es una enfermedad que no tiene cura, no tiene tratamiento, no tiene nada. Es esperar simplemente que siga destruyendo hasta que uno ya se va. Entonces, el hecho de que Dios me haya sanado es algo simplemente impresionante, porque no puede ser increíble, porque es algo increíble, es algo que no se puede creer, la misma palabra lo dice, es algo impresionante y es algo de cómo ver la misericordia de Dios en uno, cómo Dios tiene misericordia de uno, que uno, ¿qué hace? Simplemente trata de buscarlo, orar y ya, pero no es merecedor de nada. Y cómo Dios me sanó en ese momento. Y después que pasó esa crisis que te conté, me di cuenta de que en ese momento Dios había peleado por mí, por mi vida, porque el Dios no se la quería llevar. Y como el Dios poderoso que creemos y que estamos en la Biblia, que lo leemos, cómo es tan real y cómo sí pelea y si es el Dios de los ejércitos, como dice la Biblia. Entonces es muy impactante. Y qué Voy a llorar. Estoy muy emocionada, Manuela. Me emociona. Estuve muy atenta al relato y de cómo Dios hizo el milagro cuando quedaste en ese momento peak de tu historia donde quedas paralizada, donde solo tu mente, tus pensamientos eran lo consciente, de resto estabas inmóvil, y de cómo tu familia llorando, clamando, tu mamita también allí cuidando, y cómo Dios obra. Realmente es impresionante, impresionante de lo que podemos aprender de este Padre amoroso que nos sustenta, que nos alienta cada día, que nos restaura, que pelea las batallas que nosotros no podemos. Dice que Él nos deja cargar. Ven, yo cargo esa mochila pesada, gigante, que tú no puedes llevar, y nos sana, nos restaura, nos transforma. Y eso es impagable, impagable. Me encanta mucho, querida Manuela, y agradecerte por eso. No es así. Si quieres también allí comentar algo al respecto después de ver los resultados, milagro, Dios obró, ¿cómo fue eso allí con la familia? Oramos, inmediatamente nos arrodillamos y cada uno oró porque es un milagro que nadie espera, porque todo el mundo, muchas personas tienen esas enfermedades y sus enfermedades que nacen de la nada. Nadie puede decir, ni siquiera los médicos pueden decir por qué se generó. Simplemente se hace. El diablo que quiere matarlo a uno, pero Dios tiene más poder. Y yo sé que las personas que vean este relato, que puedan tener esta enfermedad o que tengan algún familiar que tenga esta enfermedad, solamente yo les invito mucho que oren mucho, mucho. Nosotros orábamos mucho, ayunábamos mucho y seguimos ayunando, seguimos orando, porque el daño se hizo.
aún sigo en diálisis, ya no en la hemodiálisis, en otro tipo de diálisis, pero aún sigo en esa diálisis y estamos esperando la resolución. Nosotros sabemos de que Dios es tan fuerte y poderoso que Él venció, Él ya me limpió, me sanó esa enfermedad. Para Él no es imposible nada. Y ni siquiera la sanación ni la recuperación de sus riñones para Él es imposible. Entonces, yo solamente invito que a la gente que está escuchando, que pueda orar todo el tiempo y sin cansancio, porque es que hay que pedir ahí. Yo sé que uno dice, no, es que Dios se cansa. No, Dios no se cansa de escucharlo. Es que uno tiene que decirle una y otra vez y sin cansancio decirle, Dios, yo te necesito que estés aquí, necesito que me ayudes en mi salud, porque es que este testimonio que, por ejemplo, yo doy puede ayudar a muchas personas, pero el testimonio que esta persona que está escuchando puede también ayudar a muchas personas. Entonces, es testimonio de vida, porque hay que predicar por testimonio, ¿cierto? Entonces, eso es lo más así, orar. Amén. Orar. Bueno, yo quiero agradecerte, querida Manuela, por tu tiempo, por la exposición, por habernos contado esos milagros tan maravillosos, por invitarnos también a orar y de paso yo quiero hacer la invitación porque en Nuevo Tiempo tenemos un material muy lindo, muy especial de la revista Esperanza que se titula Dios me oye y los invita a eso, a que nosotros también como seres humanos podamos clamar a Dios y encontrar allí en la Biblia esas respuestas a estos interrogantes también que nos hacemos y bueno, pueden solicitarlo gratuitamente al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Dios me oye, esta revista Esperanza maravillosa llega gratis gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que vamos a estar allí muy atentos a este pedido de esta revista Esperanza, Dios me oye, hablando de la oración y en este nexo con Manuela y de cómo su familia clamó a Dios, oró, de cómo Manuela también clamó a Dios y él respondió. Y bueno, quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando el programa. Al principio hablé acerca de la vanidad y de cómo la situación límite que viviste te hizo cambiar la perspectiva de muchas cosas. Uno tiene muchos sueños, muchas metas profesionales en este mundo. Sin embargo, ese antes y ese después que tuviste, que viviste y que naciste de nuevo para el Señor hizo la diferencia. Así que déjanos un mensaje final para cerrar tu capítulo. Adelante, querida Manuela. Bueno, yo solamente quiero decir que antes yo corría ante los afanes del mundo. Ir por el título, ir por el trabajo, ir para tener tales y tales cosas, ¿cierto? Vanidad, solo vanidades. Pero hay que ir más allá. Y esto me ha enseñado esto, de poder ir con Dios a todo, de que no soy solo yo sola, yendo, por ejemplo, al extranjero. No, soy yo con Dios. Somos los dos juntos. Y el hecho de este mensaje es de que siempre pongan a Cristo en primer lugar. Y no es por cliché, que uno dice, no, siempre ponga a Dios y que sea la voluntad de Dios. No, es en serio, porque la voluntad de Dios es perfecta, es buena y siempre va a ser buena para ti. Entonces, pon siempre a Dios en primer lugar en todo lo que hagas. Yo, por ejemplo, hasta incluso con la nueva diálisis que hice, puse a Dios en primer lugar. Le dije, Señor, yo no quiero hacer esto si no es contigo. Entonces, Él me ha bendecido mucho después de comenzar a tomar esas decisiones con Él. Ahora estoy estudiando, pero estoy estudiando con Él. Estoy trabajando, pero estoy trabajando con Él. Porque yo sé que tengo una situación de salud. Sé que en cualquier momento me puede pasar algo, me puede dar una crisis, puedo hacer mal. Pero ya llevo para 3 años y no me ha pasado nada, estoy completamente estable, porque he tomado la decisión de ir con Él. Así que los invito para que siempre tomen las decisiones de ir con Él, no ir solos, ir con Dios. Así sea comprar unos zapatos en el centro comercial, vayan con Él, a cualquier lugar, pero vayan con Él. Amén. Muchas gracias, querida Manuela, por esa linda invitación a caminar de la mano de Jesús. Cualquier decisión que tomes en tu vida, tómala siempre de la mano de Jesús. Y lo complemento con lo que dice 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Reclama las promesas de Cristo Jesús, camina de la mano de Dios. Él
desea transformar y renovar tu vida cada día. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.